Hola, ¿cómo están? Les saluda el pastor Farid Choque y estoy aquí junto al pastor Rolando Quinteros y al pastor Javier Torres. Y estamos aquí para estudiar contigo nuestro manual de iglesia. Llegamos al último capítulo del manual de iglesia, el capítulo número 15. Claro que tendremos también un episodio de este podcast dedicado al suplemento de la División Sudamericana, pero este es el último capítulo del manual de iglesia, así que queremos invitarte a estudiar juntamente con nosotros. Sé que tienes tu manual, así que ve a traerlo que comenzamos. Muy bien, estamos en el capítulo número 15, en la página 208. Y queremos estudiar juntamente contigo este capítulo que se titula Creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Ustedes saben que en el manual tenemos este capítulo que obviamente no trata de profundizar mucho en cada una de estas creencias. Para eso tenemos otros libros, pero están colocados aquí como una guía. Por eso queremos empezar el estudio haciendo una pregunta, Pastor Rolando. ¿Cuál es el propósito principal de presentar las 28 creencias en nuestro manual de iglesia? Muy bien, un gusto también saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Tengo aquí en mi mano la Biblia, pastor. La Amén. Palabra de Dios, guía de nuestra fe, regla de fe y también sostén de nuestra iglesia. Somos el pueblo de la Biblia. Y a través de las creencias fundamentales de nuestra iglesia, pues se trata de organizar, de presentar, y es como la iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Biblia. Hay muchas lecciones, muchas enseñanzas, pero tenemos 28 creencias fundamentales. Muy bien, y me gusta cómo dice aquí el manual, no sé si lo tenías, Pastor Javier, pero dice, estas creencias tal como se presentan aquí en el manual, constituyen la forma en la que la iglesia comprende y expresa las enseñanzas de las Escrituras. Así es, Pastor Farid, qué importante lo que acaba de mencionar nuestro Pastor Rolando con la Biblia en mano, porque el manual dice claramente que la Biblia es nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Muy bien, ahora yo me imagino que escribir en este manual, que tiene obviamente la intención de no ser un manual de muchas hojas, escribir y resumir cada una de nuestras creencias fundamentales debe ser un trabajo bien complicado, tratar de encontrar lo principal de cada una de nuestras creencias. ¿Dónde se revisan? ¿En qué momento la iglesia puede revisar o modificar estas declaraciones como se presentan aquí en nuestro manual de iglesia? Muy bien, creemos, Pastor Farid, que la revelación o la voluntad de Dios se revela en diferentes momentos, de diferentes formas y en diferentes tiempos. Entonces, la iglesia, en su congreso, en su reunión de la Asociación General, tiende también a revisar diferentes tipos de manuales y también las creencias, a veces para ajustar algunos términos, a veces para expresar mejor en un lenguaje diferente, incluso para dar énfasis a alguna creencia que se considera vital para la vida de la iglesia. Así como se revisa cada una de las páginas de nuestro manual de iglesia en los congresos mundiales de la Asociación General, y siempre en esos capítulos invitamos a nuestros miembros de iglesia, por lo menos una vez en la vida, participar de un congreso de la Asociación General que está abierto para todo el público, que se desarrolla normalmente cada 5 años. Y ir y ver cómo se revisa cada una de las palabras de este manual. Claro que hubo todo un trabajo previo de una comisión de la revisión del manual de iglesia. En esa comisión también se revisan los términos utilizados, tal vez mejorar alguna redacción, alguna palabra que pueda mejorar la comprensión de cómo están redactadas nuestras creencias fundamentales. Ahora, pastor. Sí, y cabe mencionar, Pastor, que todas nuestras creencias están bajo el principio sola escritura, es decir, solo la Biblia, ¿no? Y al expresar en este estudio y en esta revisión, es como los adventistas interpretamos la Biblia en nuestra vida diaria, en el manejo, ¿no?
Y qué interesante también, quizás para recalcar, ¿no? El manual de iglesia, bueno, nosotros encontramos acá los textos que están revisados acá son con la revisión Reina Valera 2000, Ujú. ¿no? Eso está en el capítulo número 1, ¿no? Así es, pastor. Entonces, qué interesante es que nosotros podemos encontrar y tener la seguridad de que todas las creencias que nosotros tenemos como iglesia no solamente han sido interpretadas, son revisadas, sino que constituyen el fundamento de cómo nosotros vivimos diariamente en este mundo. Como leíste hace algunos momentos, dijiste aquí lo que dice el manual, que la Biblia es nuestro único credo. Así es. Entonces, todas estas creencias fundamentales se basan en la palabra de Dios. Ahora, tenemos 28 creencias fundamentales. ¿Cómo están divididas estas secciones principales? ¿Cuáles son sus énfasis? La intención de este podcast no es, o del capítulo de este podcast, no es profundizar teológicamente en cada una de ellas, sino aprender la estructura que la iglesia tiene para estas creencias. Pastor, ¿cómo se estructuran estas creencias? Muy bien. Todo el conocimiento necesario para nuestra salvación ha sido revelado. La iglesia lo ha organizado en 6 grandes grupos. A unos les llaman grupos doctrinales, ¿no? Ujú. Y tenemos 5 doctrinas, las primeras 5, relacionadas a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Luego tenemos 2 doctrinas, las 6 y las 7, relacionadas Pastor, a la humanidad. Para no ir tan rápido, entonces, Ya. tenemos las primeras 5 creencias fundamentales que están descritas aquí en el manual que hablan acerca de Dios. ¿Cuáles son? Vamos a nombrarlas. Las Sagradas Las Sagradas Escrituras, muy bien. La deidad, La deidad. la Trinidad, Ujú. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien, entonces este bloque, ¿qué está buscando? Establecer la autoridad de la Biblia y también la naturaleza de Dios. Entonces estas son las primeras 5 de las 28. Y es interesante que nuestras creencias tienen como base el fundamento, que es la Biblia, y ¿quién la inspiró? Dios, ¿no? Amén. Porque lo demás, podríamos decir, pastor, es un complemento de lo que Dios ha revelado para nosotros, ¿no? Tendríamos que nosotros comenzar con esto, a aceptar lo que la Biblia dice respecto a esto, y es el punto de partida para todo lo que va a ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y quizás recalcar, pastor, cuán importante es que nosotros aceptemos la Biblia y creemos en esto, ¿no? Tanto en su Antiguo y Nuevo Testamento. Aceptemos el señorío de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y esto va a ayudar a que la comprensión de las demás doctrinas se complementen. Muy bien, entonces esta es la primera sección de creencias fundamentales, las creencias que hablan acerca de la doctrina de Dios. Luego viene la segunda doctrina que se llama la doctrina de la humanidad, que son las creencias fundamentales 6 y 7. ¿Cuáles son estas 2 creencias, pastor? Muy bien. Es fascinante porque todo va como un orden, ¿no? Exacto. Fundamento bíblico, luego quién es Dios, luego lo que ha hecho Dios. La doctrina 6 habla de la creación. Hermanos, como adventistas somos creacionistas. Uno puede pensar que es muy básico, pero es fundamental, ¿no? Esta creencia fundamental nos separa de la mayoría del mundo, ¿no? Sí, creemos en el relato bíblico de la creación, creemos en los 6 días, el relato del Génesis, creemos en el 7º día que está incluido en este relato, creemos que por medio de Dios fueron hechas las cosas y que relacionada a la creación va también la naturaleza del hombre. Somos Esa es la creados- séptima creencia ajá. fundamental. Creados a imagen y semejanza de Dios, creados para vida eterna, pero con una naturaleza afectada por el pecado y que finalmente necesita ser restaurada por la obra de Dios. En otras palabras, estas 2 creencias fundamentales explican de dónde venimos y por qué existe el mal. Y este es uno de los puntos muy importantes, ¿no? Porque siempre surge la pregunta del ser humano, ¿no? Si existe Dios, ¿por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué las desgracias? Porque la Biblia lo explica, ¿no? Y precisamente en estas 2 creencias, tanto como en la creación y la naturaleza del ser humano, se pueden responder muchas preguntas también. Muy bien. Para eso tenemos un libro que se llama 28 creencias fundamentales, que es así el doble de grueso que el manual, donde está mucho más profundizado el estudio de estas
de cada una de estas creencias. Muy bien, vamos al tercer grupo de creencias que se titulan las creencias que están basadas o que llamamos nosotros la doctrina de la salvación. Están las creencias número 8, 9, 10 y 11. Sí, tiene que ver inicialmente con la aparición del gran conflicto, ¿no? El ser humano es una naturaleza perfecta, cae en pecado y está envuelto en una trama trágica, ¿no? Que como todo conflicto trae sus víctimas que pierden el camino, pero que finalmente nos llevan al triunfo final del pueblo de Dios, que ha experimentado la salvación en Jesucristo. Y es por eso que la 9 dice la vida, muerte y resurrección de Cristo como base de todo el plan de salvación, como solución para el tema del gran conflicto. No solo es la vida, ¿no? Tampoco Así es. no solo es la muerte, sino este concepto de salvación tiene un punto muy importante también en la resurrección de Jesús. Así es, pastor. Y se va complementando con la creencia número 10 y 11, que es la experiencia de salvación, que tiene que ver con nuestra respuesta ante lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Y aquí encontramos el arrepentimiento, la fe, la justificación, la santificación. Y esto último que se añadió hace poco, o hace un tiempo ya, crecer en Cristo, ¿no? Que tiene que ver con una vida transformada por el poder de Dios, ¿no? Esa caminata con el Señor de crecimiento. Así es, pastor. Muy bien, entonces, el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación y crecer en Cristo. Estas 4 conforman la doctrina de la salvación. Muy bien, entramos al cuarto grupo de creencias que la iglesia llama la doctrina de la iglesia. Tenemos las creencias fundamentales 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Pastor Rolando. Sí, son creencias que nos explican ya cómo se forma la iglesia. El grupo de redimidos, la gente que ha decidido pasar por la salvación, que ha decidido crecer en Jesús, pues ahora tiene una vida de iglesia, ¿no? Somos parte ahora del pueblo de Dios, somos la continuación del Israel del Antiguo Testamento, somos el cuerpo de Cristo, la esposa de Jesús. La iglesia llega a ser entonces el depositario o la depositaria de las promesas del Señor y se une, ¿no? No solamente somos iglesia cristiana, sino somos adventistas, ¿no? Y ahí viene la identidad de este pueblo adventista como un remanente profético. Esa sería, ¿no? ya la creencia número 13, ¿no? Así es. La iglesia es la 12 y la 13 es que somos el remanente. Y es un remanente que tiene también una misión profética. Me gusta porque no solo es la creencia del remanente, sino dice el remanente y su misión. Así es, pastor. Y es interesante que la unidad en el cuerpo de Cristo, que es la doctrina número 14, que encontramos aquí, va complementando ya nuestra comprensión respecto a la iglesia, respecto a la misión y lo que nos mantiene unidos. Nos mantiene unidos el mensaje, nos mantiene unidos la misión. Es decir, nuestra iglesia propiamente no es una iglesia que solo se alimenta, sino que es una iglesia que se alimenta de la palabra de Dios y es llamada a compartir también la palabra de Dios. Y entonces, después de hablar en la creencia número 14 de la unidad en el cuerpo de Cristo, en la 15, a través de la creencia que se titula el bautismo, nos muestra cómo podemos ser parte de este cuerpo, cuál es la importancia del bautismo para la vida del cristiano. Interesante porque es una secuencia muy, muy bonita la que estamos mencionando ahora, ¿no? Solo un detalle ahí en cuanto a la unidad, que la iglesia está abierta para todos. No hay distinción de raza, de origen, de sexo, diferencias económicas o culturales, incluso educacionales o educativas, ¿no? Todos somos iguales en Cristo, todos podemos alcanzar la salvación, todos podemos ser bautizados, ¿no? Todos podemos entrar en un pacto con Dios, todos podemos entrar en este símbolo, ¿no? De ser sumergidos bajo el agua, de demostrar nuestra fe en el Señor y vivir una vida nueva a su lado. Todos los que nos arrepentimos del pecado, todos los que necesitamos a Jesús en nuestro corazón y a través del bautismo, que es una muestra pública de nuestra fe y nuestro deseo de seguir al Señor, podemos ser parte de este cuerpo de Cristo.
Muy bien, la número 16 se titula La Cena del Señor, que es después del bautismo. La Cena del Señor es esta ceremonia, este rito dentro de la iglesia, que es un nuevo bautismo, ¿verdad? Que es la oportunidad que tenemos los que ya hemos sido bautizados de volver a estar a cuentas con el Señor a través del rito de humildad, del lavamiento de los pies y de la Cena del Señor. Sí, es interesante, pastor, que el bautismo no es el final en el proceso del discipulado, sino es el inicio, ¿verdad? La declaración pública de que yo decido aceptar a Jesús como mi Salvador personal y también de unirme a la iglesia. Eso no quiere decir que mi vida es una vida de perfección. Puede ser que en mi caminata diaria hayan puntos débiles que yo necesite reformar, cambiar, y que necesite recomprometerme con Jesús, es decir, renovar mi compromiso. Y la Cena del Señor y el rito de humildad tiene ese propósito, ¿no? Y es interesante que el manual de iglesia, yo quería solamente destacar esto, en la página 214 dice, la preparación para la cena incluye un examen de conciencia, el arrepentimiento y la confesión, ¿no? Como usted mencionó, Pastor Farí, es como un nuevo bautismo, es una nueva página en blanco, pero esta página en blanco debe estar en el contexto del reconocimiento, del arrepentimiento y la confesión. Amén. Muy bien, la número 17, Pastor Rolando, se titula, 17, Dones y Ministerios Espirituales. Muy bien, Dios concede a todo miembro su espíritu en manera de talentos, de habilidades, de dones que pueden ser utilizados para el crecimiento de la iglesia, pero también para alcanzar y cumplir su misión. El Espíritu Santo capacita a los miembros para que ellos puedan dedicar su vida de servicio y crecer en la fe y también ayudar a crecer a otros en la iglesia y también fuera de ella. Muy bien, la importancia de utilizar nuestros dones al servicio del Señor. Y uno de estos dones, que es la creencia fundamental número 18, que se titula el don de profecía, habla acerca que este don es una señal identificadora, dice el manual en la página 215, de la iglesia remanente, y creemos que se manifestó en el ministerio de Ellen White. Sus escritos hablan con autoridad profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser probada toda enseñanza y toda experiencia. Habla de este rol protagónico de Ellen White en la iglesia remanente, pero también cómo la Biblia es nuestro centro, ¿no? Nuestra base. Sí, bueno, el don profético siempre acompañó a la iglesia en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y en el tiempo del fin, el remanente también tendría el don profético que lleva al pueblo al conocimiento de la salvación, a la Biblia, a conocer la voluntad de Dios. Y pastor, Dios siempre habló a través de los profetas, ¿no? A través de los profetas guió a su pueblo y tenemos una base bíblica, ¿no? Apocalipsis 12, 17, capítulo 19 y 10 nos hablan de que la iglesia remanente en el tiempo del fin se caracterizará por tener el don profético. Amén. Muy bien, este cuarto grupo de creencias muestran cómo Dios organiza a su pueblo en la tierra. Entramos al quinto grupo de esas creencias que se titula La doctrina de la vida diaria y describe cómo vive un creyente. Para eso tenemos las creencias fundamentales de la 19 a la 23. Muy bien, comenzamos con la 19, es la ley de Dios. Esta creencia muestra la trascendencia, la eternidad de la ley de Dios, cómo el Señor ha ordenado la vida para sus hijos, cómo la ley es perfecta, cómo la ley ha sido respetada a través de la historia y cómo será también una señal del remanente para identificarlo quién es en el tiempo del fin. Muy bien, el que creyere y guardar esos mandamientos, ¿verdad? Muy bien, luego tenemos una creencia que es distintiva de nuestra iglesia adventista, que es la creencia número 20, que es la creencia del sábado. Así es, pastor, la creencia del sábado es una creencia distintiva. El manual de iglesia dice es un símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación
una demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Qué importante es que nosotros podamos disfrutar del día sábado, de la experiencia sabática. El día sábado es un cambio de actividades, ¿verdad?, que ya no se centra en nosotros, sino en el amor al prójimo, ¿no?, en servir. Jesús dijo, ¿no?, es lícito hacer el bien en el día sábado. Muy bien, entonces esta doctrina de la vida diaria empieza con la ley de Dios, va al sábado y ahora va también a la creencia fundamental de la mayordomía. Así es, estamos hablando de que nuestra vida debe representar en gratitud, debe evidenciar un cambio, un deseo de vivir de forma distinta, y la obediencia a la ley, guardar el sábado y también la mayordomía demuestra eso. Ser responsables ante Dios de lo que hemos recibido por gracia. Puede ser tierras, recursos, el empleo de las dádivas que Dios nos da, del tiempo, incluso de diezmos, de ofrendas, de todo lo que el Señor nos ha dado y cómo podemos administrarlo y vivir con eso como un estilo de vida especial. Muy bien, en el capítulo que hablamos de finanzas profundizamos un poquito más en el concepto de la mayordomía, del uso de los recursos que el Señor nos ha dado, así que te invitamos a pasarte por ese capítulo también. La creencia fundamental número 22 se titula Conducta Cristiana, pastor. Sí, pastor, cuando hablamos de conducta cristiana, el manual nos orienta de manera práctica, ¿no?, que en cualquier actividad, ya sea de entretenimiento, de recreación, nosotros podamos siempre estar en armonía a los principios cristianos, ¿no? Y también reconociendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no?, y merece ser cuidado, ¿verdad?, de manera práctica a través del ejercicio, el descanso, un régimen alimenticio saludable y la abstención de aquello que nos pueda hacer daño, ¿no? Muy bien, y la última creencia fundamental de esta quinta sección se llama el matrimonio y la familia. Muy bien, es realmente también un capítulo amplio que podríamos pasar mucho tiempo hablando, pero creemos lo que la Biblia enseña acerca de las relaciones de esposo, de esposa y las interacciones también que se dan dentro de una familia. Creemos el matrimonio entre un hombre y una mujer, creemos que el matrimonio es una unión permanente, ¿no?, un estado santo de convivencia. Creemos también que el matrimonio ha sido atacado por diferentes espacios, por diferentes tendencias, pero nos mantenemos firmes a la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Tenemos una postura clara en cuanto al divorcio, tenemos una postura clara en cuanto al propósito de las familias y creemos que el matrimonio y la familia son una gran bendición cuando son sometidos a la voluntad de Dios. Amén. Con esta creencia terminamos esta quinta sección que se llamaba la doctrina de la vida diaria y aquí hemos explicado los principios de la vida diaria cristiana. Entramos a la última sección de creencias, la última doctrina que se llama la doctrina de la restauración o del fin de los tiempos. En estas encontramos las últimas 5 creencias fundamentales. La primera de ellas es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Sí, pastor, esta doctrina de manera muy puntual es la que nos, podríamos decir, nos diferencia de muchas otras denominaciones, ¿no? Porque creemos nosotros que el santuario, hay un santuario en el cielo, verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el ser humano, y es donde Jesús ministra a favor de cada uno de sus hijos, ¿no? Y es interesante que esta creencia va acompañada de principios bíblicos que encontramos en el libro de Daniel, como en Daniel 8:14, y se complementa después con el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis también, ¿no? Pero quizás lo más destacable también de esto es que la conclusión, dice el manual de Iglesia, la conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida, ¿no? Amén. Esta es una doctrina sin duda fundamental en la cual deberíamos nosotros seguir estudiando, indagando, porque tiene el propósito de la doctrina del santuario fortalecer nuestra fe,
restaurar la adoración que debería existir no solamente en nuestros hogares, sino también en la iglesia. Muy bien, gracias por esa linda explicación. Vamos a la creencia fundamental número 25, que es la segunda venida de Cristo, pastor. Qué linda esta. Realmente me gustaría unir la 25 con la 26, pastor. Por favor. Porque la segunda venida de Cristo marca, entre otras cosas, el fin del sufrimiento, el fin del pecado en esta tierra. La segunda venida de Cristo es la esperanza bienaventurada, profetizada de los principios de la historia de la humanidad. El libro de Job habla de la resurrección y es el momento que será cuando Jesús venga. La resurrección de los muertos, el inicio de la vida eterna. La segunda venida de Cristo es lo que motiva el trabajo misionero incluso de la iglesia. La segunda venida de Cristo será literal, personal, visible, de alcance mundial. Marcará también el fin de la muerte. En la segunda venida de Cristo también creemos que seremos transformados. No es un evento tan esperado a lo largo de la vida. Creemos también que los justos serán resucitados y seremos todos llevados a la patria celestial. Entonces, la segunda venida de Cristo y la resurrección como que van juntas, ¿no? Hay bastante contenido, pero pues es la esperanza bienaventurada de los cristianos. El versículo dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. En estas dos creencias fundamentales, encontramos el fin de esa muerte por el pecado a través de la venida de Jesús y nos permitirá, si es que el Señor viene después de nuestra muerte, resucitar para encontrarnos con Él. La penúltima creencia se llama el milenio y el fin del pecado, pastor. Así es, pastor Farí. Es interesante que la Biblia nos presenta la historia de la redención de una manera ordenada y práctica. Esto ya estaba relatado desde el santuario terrenal cuando fue instituido por Moisés, cuando Dios le pidió que colocara un santuario donde habitaría él, y en toda ceremonia estaba el lenguaje de la redención de la humanidad. En la última etapa del santuario, en el día de la expiación, se expiaba el pecado a través de un macho cabrío que iba enviado al desierto, ¿no? Que cargaba los pecados de todo el pueblo. Y bíblicamente también encontramos esa experiencia, ¿no? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, encontramos la descripción del milenio, donde la Biblia dice que Satanás será atado, ¿verdad?, por 1000 años. Pero este simbolismo quiere decir que no tendrá a quién tentar, porque los muertos impíos estarán muertos, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que el muerto nada sabe, ¿no? Pero después de ese periodo, la Biblia dice, habrá una resurrección de estos impíos, donde recibirán el castigo de su decisión, ¿no?, de haber rechazado el plan de salvación, y Dios pondrá allí el fin del pecado, ¿no? Amén. Y pastor, esto nos habla de ese amor de Dios, de un Dios de oportunidades, de un Dios que está haciendo hoy invitaciones para que todos nosotros no tengamos parte en esto que Dios ya dijo que va a ocurrir. Esas invitaciones que recibimos cada día de parte de Dios, que Él nos busca todos los días para estar con Él. Llegamos a la última, que se llama la nueva tierra. Sí, la tierra nueva. Ya pasó el milenio, ya fue derrotado completamente. El mal no quedará raíz ni rama. Finalmente, esta tierra es renovada. Y dice la palabra que el Señor desciende, la Nueva Jerusalén, a la tierra nueva. Y Ellen White completa diciendo que el Señor habitará con nosotros y la casa de Dios pasa a ser ahora o a tener parte en la tierra nueva. Ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Reinará la justicia. Dios proporcionará un hogar eterno para los redimidos, un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran que Dios es amor y Él reinará para siempre jamás. Creo que ese es el deseo de todos nosotros, ¿verdad? Llegar a esa tierra nueva donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni enfermedades, ni muerte, sino podremos disfrutar de la presencia de Dios
directamente todos los días. Creo que estamos todos en este camino, en esta lucha por vivir de acuerdo a estos principios bíblicos y tener a través de la gracia del Señor la oportunidad de poder vivir con Él para siempre. Estas son las 6 grupos, ¿no? El grupo de Dios, el grupo de creencias que hablan acerca de la humanidad, de la salvación, de la iglesia, de la vida diaria y de la restauración. Qué interesante este proceso, ¿no? Como una creencia tras otra van engranando en esta que es nuestra vida, ¿no? Cristiana. Empezamos conociendo a Dios y terminamos siendo rescatados por Él y la oportunidad de entrar a una vida, a una tierra nueva. Como les dijimos, el objetivo de este capítulo no es mostrar a profundidad cada una de estas doctrinas o de estas creencias fundamentales, más aprender un poco de esta estructura. Gracias, Pastor Rolando, Pastor Javier, por esta explicación. Y esperamos que tú y yo podamos también profundizar a través del estudio personal en cada una de estas creencias fundamentales. Que Dios te bendiga y te pedimos que nos acompañes en los otros capítulos de estudio de este manual de iglesia. Chao, chao.